Y bien, somos conscientes del escándalo que significó la manera como la prensa pudo acceder a Antauro Humala para que fuese entrevistado, y luego la forma como José Enrique Cruzillat fue aparentemente a una, digamos, consulta médica con un taxi, simplemente. Bueno, todo esto ha resbalsado ya el vaso correspondiente y nos lleva a discutir nuevamente qué hacer con el problema de las cárceles, que es un problema endémico en el Perú, que se plantea cada cierto tiempo y no tiene solución. Hasta ahora nadie encuentra la solución, o no hay voluntad política. Estamos con José Ávila Herrera, que es jefe del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Doctor Ávila, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Altaos? Buenas noches. Bueno, por ejemplo, empecemos específicamente con el caso de Antauro Humala. Ha habido una reacción del penal y ha sido sometido a un encierro de rigor durante 7 días. Se ha destituido o por lo menos separado temporalmente al director del penal, en fin, como si de pronto hubiesen descubierto esto y habría habido alguna clase de infracción. Pero ¿es posible realmente que una cosa así pueda ocurrir? Es decir, si ocurre así es digamos, con conocimiento efectivamente del director del penal, ¿no? El ingreso de periodistas, cámaras de televisión para hacer entrevistas. Efectivamente, algunos hechos pueden deberse efectivamente a un descuido del personal de seguridad que tiene a cargo la cárcel, pero también es posible pensar que hay la posibilidad de que la gente pueda sorprender a la autoridad. Pero evidentemente estos dos últimos hechos, el del señor Antauro y el del interno Cruzillat, son fallas de seguridad. Y estas fallas de seguridad se vienen repitiendo permanentemente. Señor Altaos, lo más grave que le puede pasar a una cárcel o a un sistema penitenciario es que falle el sistema de seguridad. La columna vertebral de todo sistema penitenciario es tener muy claro las normas de seguridad. Esa es la principal responsabilidad de las autoridades administrativas. Pero, por ejemplo, en el caso de la salida aparentemente reiterada o sistemática de José Enrique Cruzillat para asistir a un centro médico, en fin, la excusa que se ha dado es que en realidad pues no existía disponibilidad, la ambulancia no estaba disponible y por lo tanto se autorizó que saliera de la otra forma. Eso no es una falla de seguridad, es simplemente, yo no sé qué cosa es eso. Repente es una salida práctica para poder llevarlo al médico. No, pero nuevamente es un problema de seguridad, porque si un interno que tiene todo el derecho de pedir una revisión médica en una clínica, se lo pide a la autoridad evalúa y toma todas las medidas de seguridad. No había una ambulancia, se pudo coordinar con la región o con otro penal para buscar un medio de transporte y llevar a ese interno al hospital. Es decir, los temas de seguridad no pueden fallar porque nadie puede pensar, o sea, es una posibilidad que también el interno pueda fugar. Claro. ¿Y después qué pasaba? ¿Verdad? Entonces la autoridad tiene que ser muy celosa de las normas de seguridad. Esto, señor Altaos, creo que hay que analizarlo en el contexto de la situación global del sistema penitenciario. Es decir, creo que estas nuevas autoridades tienen una enorme responsabilidad de impulsar pues una necesaria reforma penitenciaria. ¿Por qué, señor Altaos? Porque tiene que entender el Estado y las autoridades que si no entramos en una reforma penitenciaria, el sistema va a ser el principal factor generador de inseguridad ciudadana. Y además, si no funciona bien el sistema penitenciario, deslegitima la justicia penal. En ese sentido, desde el mandato de la Defensoría del Pueblo, señor Altaos, venimos 14 años supervisando el sistema penitenciario, hemos generado 4 informes. Ese es nuestro mandato, observar, monitorear las cárceles y darle a la autoridad las recomendaciones. En síntesis, si este gobierno y el Estado quieren impulsar una reforma penitenciaria, pues las líneas están ahí, en plano político, señor Altaos. Voluntad política, un compromiso del presidente de la República, reconocerle un presupuesto. Tenemos un buen ministro, no cabe la menor duda. Ojalá que designe a un buen equipo de funcionarios de la administración penitenciaria esas pautas a nivel político.
A nivel institucional, una vez que se componga estas nuevas autoridades en la administración penitenciaria... Todavía no ha sido designada, ¿no? Todavía no ha sido designada. Creemos que el ministro debe estar evaluando las mejores opciones profesionales. Y esta nueva administración, señor Althaus, tiene que tener, primero, hacer grandes cambios a nivel de administración, de organización del INPE. Es una entidad muy abandonada históricamente en el Estado. En segundo lugar, tiene que ser un líder que pueda tener vocación de concertación con las empresas privadas, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales. Tiene que convocar a estos sectores, a estos actores sociales para ayudar a mejorar el sistema penitenciario y comenzar a trabajar líneas claras de reforma penitenciaria. ¿Cuáles, señor Althaus? El tema de seguridad. No es posible estas fallas en el sistema penitenciario. Entonces, las nuevas autoridades tienen que hacer una gran auditoría, cuántos penales tienen fallas de seguridad, tomar las medidas para mejorar el sistema de seguridad en las cárceles. Primera línea, señor Althaus. Segunda línea. Me parece que hay pues mucha corrupción, ¿no? Digamos, esa es la segunda línea. Esa es la segunda responsabilidad. Usted establece un sistema de control de ingreso de celulares y cosas y simplemente coimean. Eso es un tema de corrupción, no cabe la menor duda. Entonces estas nuevas autoridades tienen que comenzar a trabajar unos planes de lucha contra la corrupción en las cárceles. Eso supone, señor Althaus, hacer trabajo de inteligencia en las cárceles. Tiene que contratar un equipo de profesionales independientes, ¿verdad? Que sea un equipo especializado y que haga trabajo de inteligencia en las cárceles para detectar este tipo de actos de corrupción. Y el legislativo tiene que ayudar a dar una ley para poder sancionar penalmente a cualquier funcionario que permita el ingreso de estos objetos prohibidos. Hay que sancionar, hay que ser muy ejemplar en las sanciones. En tercer lugar, señor Althaus, nos preocupa esto de los internos que han sido liberados con beneficios penitenciarios fraudulentos e irregulares. Este es un tema también que pasa por... Pero eso depende de los jueces, ¿no? Eso depende de los jueces. O del INPE. En verdad la responsabilidad es compartida. Compartida. ¿Por qué? Porque el expediente de un beneficio de semilibertad hay documentos que los genera la administración penitenciaria. Ajá. ¿Correcto? Y para esos documentos que una persona califica. Que califica, que ha trabajado, que ha estudiado, que ha respetado la autoridad, que ha tenido buen comportamiento. Y la otra parte es la decisión del juez. Pero acá hay un tema, señor Althaus, que no podemos soslayar. En todos los países, el Poder Judicial tiene una magistratura especializada que se llaman jueces de ejecución de condenas y de medidas de seguridad. Son jueces especializados, señor Althaus, que tienen la responsabilidad, 1, de conceder beneficios, 2, de ir a las cárceles a verificar, a controlar la actividad penitenciaria. Son jueces que no tienen despacho, no resuelven expedientes, son jueces especializados. Lo tuvimos, señor Althaus, hasta el año 91. Lamentablemente, en el régimen del presidente Fujimori, eliminó estos jueces porque eran una piedra en el zapato, porque iba a implementar regímenes penitenciarios muy duros. Pero en países modernos, señor Althaus, como por ejemplo España, tienen jueces especializados que controlan hasta lo que respira la administración penitenciaria. Son jueces que van a la cárcel y dicen, señor, demuéstreme que ese interno ha trabajado, demuéstreme que ese interno se ha educado, demuéstreme el FAI de ese interno. Ahora, el problema es que estamos en una situación incluso anterior a esa, ¿no? Porque hay muchos penales que están controlados por los propios internos. Y eso es insostenible. Es la ley de la selva, la tierra de nadie. Es insostenible. Entonces, nosotros, como Defensoría del Pueblo, en la gestión de la doctora Beatriz Merino, hicimos un documento a la gestión del doctor Javier Villestein y le dijimos, doctor Villestein, es necesario que usted evalúe reincorporar a estos jueces para que controlen la actividad. Si hubiera habido jueces de ejecución, señor Althaus, probablemente esos 17 internos que lograron ganar la calle no lo hubiera permitido un juez de ejecución probo correcto. Entonces, esa es otra responsabilidad del Poder Judicial. El doctor César San Martín es un gran conocedor de esta situación y nosotros invocamos a que evalúe la posibilidad,
porque es un mecanismo de control. Así no va a salir cualquier interno a la calle. Este asunto de los beneficios carcelarios por el cual todo el mundo sale antes de tiempo, aun cuando no reúna los requisitos correspondientes, tal como usted está señalando, ¿no debería merecer una coordinación permanente fuera de estos jueces que usted menciona entre el Poder Judicial y el INPE? Digamos, no debería, o por lo menos en este momento, no deberían sentarse estas distintas entidades a planificar qué hacer para resolver estos problemas específicos? Definitivamente, señor Althaus, como ocurre en otros países, el sistema penal funciona de una manera articulada. Esa es la forma como el Estado tiene que luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Este Consejo de Seguridad Ciudadana es una plataforma muy importante, el presidente lo va a liderar, lo ha dicho en su campaña y en su anuncio, y eso nos parece muy importante. Pero este Consejo de Seguridad Ciudadana tiene que trabajar pues un enfoque integral. Lo que usted dice es correcto, este Consejo, todas las autoridades tienen que articular, tienen que buscar lineamientos, tienen que coincidir sus políticas, claro, ¿verdad? Esa es la forma como Naciones Unidas recomienda a los estados que hay que luchar contra la criminalidad. Claro. Ellos le llaman consejos nacionales. Así como debería haber una coordinación entre la policía y la fiscalía o el Ministerio Público para todo el tema de la aplicación del Código Procesal Penal. Exactamente. Que, tal como se está revelando, resulta pues que en realidad facilita mucho la liberación o la excarcelación de los, digamos, delincuentes. No está funcionando, está funcionando mal, ¿no? Exactamente, y creo que... Ahí la Defensoría no ha hecho un informe sobre eso todavía. Lo que ha hecho la Defensoría es un diagnóstico sobre este sector que se llama el funcionamiento de las comisarías, ¿verdad? Y creo que ha hecho un diagnóstico importantísimo, ha puesto las conclusiones en conocimiento del Estado, pues y ahora estas nuevas autoridades van a tener que tomar estas medidas, estos correctivos para mejorar. Ojalá, señor Althaus, que el día 18, que es la reunión del Consejo, el presidente de verdad pueda impulsar este Consejo Nacional para tratar de controlar la delincuencia y la criminalidad, pero con estrategias inteligentes. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Justicia los ha convocado a ustedes, que han elaborado ya 4 informes sobre las cárceles, para, en fin, reunirse y ver qué se puede hacer, diseñar un plan o lo que fuese. Algunos ministros de justicia sí han tenido la delicadeza de invitarnos, hemos compartido, ¿verdad? Hemos hecho de conocimiento las recomendaciones. Otros ministros de repente no han hecho absolutamente nada, pero es un tema de sentido de responsabilidad. Si el componente del sistema penitenciario no entra en un proceso de reforma, el proceso penal no va a servir para mucho. Porque además tenemos el problema del exceso de presos, digamos, del hacinamiento, las cárceles como escuelas de delincuencia, ya todo lo que ya conocemos, pero se habla y se repite hace siglos y no se hace nada. Exactamente, eso es falta hay que hacer de más cárceles. Definitivamente sí, señor Althaus. Nosotros consideramos, hay un déficit de 20.000 plazas de reclusión, 20.000 celdas. Este gobierno tiene que proyectar la construcción de 6 cárceles para un poco cubrir esas 12.000 celdas y que haya un déficit de 8.000. Eso se puede manejar. Pero este gobierno tiene que construir en Lima, señor Althaus, 3 cárceles. Y así vamos a resolver el problema de Lurigancho, el problema de Callao y el problema de Castro. Las cárceles tienen que ser manejadas como espacios de seguridad, con trato humano, y hay que aplicar ese criterio de clasificación, señor Althaus. En las cárceles hay delincuentes, reincidentes, habituales, pero también hay jóvenes, señor Althaus. También hay personas habituales, hay personas ocasionales, o sea, cometieron un error, es un delito, han ido a la cárcel, pero no son delincuentes. Y no podemos dar una ley que cierre estos beneficios penitenciarios. Hay que tener cuidado con ese discurso, porque en las cárceles hay jóvenes que por pobreza están en la cárcel. Y si vamos a cerrar las puertas, vamos a generar más delincuencia. Entonces, prudencia a los nuevos legisladores. Ahora, ¿no sería bueno que también reformar todo el sistema de penalización? Digamos, ahora uno va a la cárcel si es que la pena es de 4 años o más, ¿no es cierto? Pero si uno ha cometido un delito que tiene una pena menor, debería
recibir también alguna clase de sanción, quizás en un calabozo municipal, por lo menos pues 1 semana, 3 semanas, un poco como es en Estados Unidos, de modo tal, y recibir alguna clase de atención, de reeducación ahí, para no caer de pronto en el delito de que merece 4 años y pasar a esta cárcel horrenda, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Es decir, lo tenemos previsto, señor Althaus. Están las penas comunitarias. Bueno, pero eso no se aplica. No se aplica por una razón, señor Althaus. Uno, porque la legislación no lo permite. Lamentablemente, la gestión del Congreso anterior ha dado muchas leyes que han endurecido, han elevado las penas. Entonces los magistrados no tienen mucha opción de aplicar penas comunitarias. Pero en segundo lugar, hay un factor. Cuando se aplican no se cumple, porque las municipalidades o las entidades locales no están preparadas, no saben cómo hacerlo. Ese es el segundo factor, señor Althaus. Lo que pasa es que la sociedad tiene mucha desconfianza del sistema penitenciario. Porque si la sociedad supiera que las cárceles en verdad son espacios de reinserción, probablemente la sociedad pueda tener confianza y dar la oportunidad a estos jóvenes para poder acogerlos y reinsertarlos. Pero con estas imágenes que transmiten los medios de comunicación, de escándalos, actos de corrupción, de tortura, de corrupción en general, entonces la sociedad tiene desconfianza del sistema penitenciario. Y eso tiene que entender la autoridad. Hemos hablado con muchos empresarios y los empresarios nos han dicho, nosotros podemos dar trabajo a los jóvenes, pero en Lurigancho, en Castro, donde todo es un caos, donde hay un hacinamiento, nosotros no vamos a llevar trabajo ahí. Si ustedes tuvieran cárceles sanas, limpias, ordenadas, puede haber un compromiso del sector empresarial de llevar trabajo. Y esa es una invocación a las nuevas autoridades. Ese es el gran reto y desafío de la administración penitenciaria. Ojalá pues que efectivamente haya claridad en la mente de nuestros gobernantes y se haga algo que esta vez sí funcione. Muchísimas gracias, doctor José Ávila de la Defensoría del Pueblo.